Hola, una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana iniciamos con una frase del poeta español Francisco Umbral que dice: escribir es la manera más profunda de leer la vida. A través de la escritura, ¿sí?, profundizamos en nuestra esencia, en nuestro ser. Y el leer, ¿sí?, leer ese tipo de experiencias que tienen tantos escritores. Incluso cuando tú lo haces, cuando tú escribes, también hay esa parte, ese reencuentro. Bien, esta semana vamos con nuestro aparador literario. Obvio, ya hay programa de cuentos infantiles, ya están por ahí ciertos programas de Flujo de Letras. Sin embargo, en esta ocasión te traigo a uno exclusivo y voy a hacer la diferencia entre Charles Perrault y Hermanos Grimm. Esta semana tenemos en el aparador literario a Hans Christian Andersen. A diferencia, obviamente, de los Hermanos Grimm, que ellos, ¿qué van a hacer? Van a hacer totalmente una compilación, van a ser totalmente investigadores de leyendas, ¿sí?, de su región, de su país, de su cultura. En el caso de Charles Perrault, lo que hace es precisamente, hacer una crítica en su época, en el siglo XVII. Y Hans Christian Andersen, no. Él sí se va a dedicar a una literatura infantil. Ya no va a utilizar tantos recursos simbólicos como los Hermanos Grimm, sino él simplemente va a utilizar elementos fantásticos. Una literatura con elementos fantásticos, una literatura fantástica tal cual. Y va a conocer a Charles Dickens, en este caso, que le va a permitir, este gran escritor realista, un equilibrio entre la realidad y la fantasía. Así es que era preciso ser un programa de Hans Christian Andersen. Él es un escritor que nace en Dinamarca en 1805 y muere en 1875. Es un escritor danés que obviamente no nace en una familia acomodada y tiene que buscar recursos. Él es totalmente autodidacta. Ya llegando un poquito a una edad mucho más adulta, él recibe un apoyo del director de teatro Jonas Collins, y él le va a procurar una beca y por lo tanto va a poder estudiar, va a poder escribir, va a poder publicar. Y va a publicar textos como una colección de cuentos para contar a los niños y también leyendas de elfos. Pero antes de llegar a estas colecciones, el hecho de ser becario le permitió viajar, descubrir infinidad de cosas, tener un contexto y un acervo personal de experiencias, de regiones, de tradiciones y costumbres que hacen que tenga mucho más riqueza sus textos literarios dedicados a los niños. Él va a tener de romances 2 amores por ahí. El primero va a ser con Luisa, la hija precisamente de su mecenas, de Jonas Collins, que es Luisa, lo que va a ser no un amor que trascienda en la vida. Y le van a partir el corazón. Después se va a presentar el Ruiseñor del Norte, que es una soprano. Ella, en este caso, tampoco le hace caso y es un amor también totalmente frustrado. Después de esto, de sus amoríos y sus viajes y demás, al regresar va a escribir solo una novela que va a ser El improvisador. Va a ser piezas también de teatro, entre ellas puedo mencionarte El mulato, pero Hans Christian Andersen no va a ser famoso por esto, sino va a ser famoso por sus colecciones de cuentos para niños. Y ahí podemos mencionar El patito feo, El soldadito de plomo, La sirenita, El sastrecillo valiente, Las habichuelas mágicas, y por supuesto el texto y el cuento de La niña de los fósforos o La cerillera, por lo cual elegí también para este programa, porque si ustedes observan, ya tengo por ahí lucecitas, porque a mí me encanta esta época. Sé que todavía estamos en noviembre, sí, pero ya falta pocos días, rápido se están yendo, y entonces empezamos con todo este carácter navideño, y qué mejor este cuento, que también hay cortometrajes animados de La niña de los fósforos. Sin embargo, yo insisto, como siempre, mi recomendación: ve al texto, no te vayas a conformar con la cuestión de los cortometrajes, de las caricaturas o de las cuestiones de películas. No, ve al texto y después puedes retroalimentarla con esa parte, con esa intertextualidad, ¿de acuerdo? Así es que ahí está. Y por supuesto, este cuento que nos roba el corazón y nos lo parte
Es de una niña que anda vendiendo en pleno invierno, tan crudo, descalza los fósforos. Y ella le encantaría encender uno para darse calor, pero no lo puede hacer porque los tiene que vender. ¿Sí? Venderlos para poder comer, para poder tener con qué apoyar a su familia y ella. Así es que, digo, es muy triste y todo, pero siempre hay una esperanza. Los cuentos de Hans Christian Andersen tienen eso, la lucha eterna del bien y el mal, ¿sí? Los valores, los vicios humanos, retrata todo esto de una manera totalmente magistral. Por eso decía, el hecho de haber conocido o tener una amistad con Charles Dickens, este gran escritor realista, le hace que tenga un equilibrio entre esa literatura fantástica y la realidad. Y él explota los valores, explota esa posibilidad que como seres humanos tenemos para dar, así como abrimos los brazos para recibir, también a quedar. Y ahí están estos textos que se quedan en el tintero para que puedas leerlos en este periodo. Es un periodo que de pronto nos puede traer melancolía, pero también hay que trabajar con ella, hay que trabajar con estos encuentros con amigos, con familiares, pero lo más importante, ¿sí? Que nuestra vida siempre aporte. Así es que una manera, en lugar de que hagamos caso a la mercadotecnia, también es bueno que regales y, bueno, ¿por qué no? Un texto, un libro donde pueda no solo pensar que, ay, bueno, es literatura para niños. Uno nunca sabe realmente qué puedas experimentar con una lectura que deberías retomar de antaño y que, debo de decirlo, como Italo Calvino lo llega a mencionar en uno de sus textos de la lectura de los clásicos, y él dice, su mayoría, todo el mundo puede hablar de esos cuentos infantiles o de esas lecturas clásicas, pero en realidad, ¿las has leído? ¿Las conocen? De oídas, pero no porque hayas experimentado su lectura. Así es que ahí están en el tintero. Si vas a hacer regalos, piensa también en un buen libro, piensa en compartir algo. Recuerden que la lectura siempre nos hace mejores seres humanos, nos permite amar mejor, nos permite expresarnos mejor. Ahí está. No te dejes llevar por la mercadotecnia, aterriza tus encuentros, experimentalos de manera plena, convive. Sí, insisto, no permitas que la mercadotecnia haga de estas fechas algo pasajero, sino que se quede, que te permita tomar ahora sí que fuerza, energía para llegar, obviamente, cargado de lo mejor para el siguiente año. Así es que también debo de decirte que en la colación literaria tengo una muy buena recomendación. En el caso de Hans Christian Andersen, que es literatura infantil, y que bueno, si estás como maestro, si estás como papá, si estás como incluso lector, si estás como maestro, puedes compartir en estas fechas algunos de los cuentos de Andersen, obviamente La niña de los fósforos, o también, si estás como papá, pues compartirles a tus hijos que lean. Hay muy buenas ediciones, con imágenes, con ilustraciones de mucha calidad. Y por el otro lado, si estás como lector, ¿por qué no retomar tus lecturas de la infancia? O si solamente las tienes de oídas porque te las contaron, porque las viste en algún cortometraje animado, es momento de que vayas a ellas y puedas leerla y no te dejes engañar por esta gran empresa que ha hecho dibujos animados de La Sirenita, dibujos animados de muchos textos literarios, pero que en realidad lo mejor es ir a ellos, a la lectura, encontrarte con los textos y después sí, insisto, podrás enriquecerlo, sin embargo vas a encontrar más en ese baúl que es un libro. ¿De acuerdo? Y bien, en nuestra colección literaria tenemos a Luna Caliente de Mempo Giardinelli, un escritor argentino, una novela que tiene tonalidad totalmente de novela negra, muy fuerte, bastante dura la novela. Mempo Giardinelli tiene toda una constante, también como periodista, de ver las crisis en las que ha pasado su país. Incluso debo mencionarla como un dato, estuvieron apenas en elecciones para presidente. Entonces, pues bueno, también la historia de Argentina ha marcado mucho y la novela tiene todo este tipo de ingredientes. Así es que puedes ir a ella, insisto, es media ruda, pero vas a ver que es extraordinaria,
como otras tantas te he dejado en la colación literaria. Amor, paz y salud, nos vemos la próxima semana. Sigo en relecturas y demás para compartirte en este periodo y obviamente que tú también te puedas hacer de ellas en este tiempo de vacaciones, o aparte de compartir, ¿por qué no retomar un espacio para ti? Así como tenemos objetivos de hacer dieta, tenemos objetivos de hacer ejercicio, de caminar y demás, así tenemos que, por supuesto, ponernos objetivos de lectura, de enriquecer nuestra esencia. ¡Hasta la vista!